Buenas tardes. Vamos a abrir la palabra del Señor por Deuteronomio 11:29. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. El cumplimiento del texto que acabamos de leer, cuando el Señor le dice, por medio de Moisés, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, lo que ahí le está diciendo lo hicieron, literalmente, lo llevaron a la práctica en Josué capítulo 8, versículos del 30 al 35. Así que vamos a irnos a Josué 8 del 30 al 35, porque ahí tenemos llevado a la práctica lo que Moisés le dijo al pueblo de Dios y que acabamos de leer en Deuteronomio 11. Dice lo siguiente, Josué 8 del 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, escucha bien, mira lo que dice el texto, y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Y las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Así que aquí nos encontramos con una imagen espectacular, única. Esta imagen es única en su naturaleza y contenido, porque lo que tenemos es a toda una nación, la mitad sobre un monte, como hemos leído, la mitad sobre otro monte, los oficiales, y leyéndose las bendiciones y las maldiciones. Y cuando se leyó, cada vez que se leía una bendición, el pueblo entero, toda una nación, decía amén. Y cuando se leía una maldición, todo el pueblo entero decía amén. Las bendiciones venían de parte de Dios. Adivinad de dónde venían las maldiciones. De parte de Dios. Si vosotros no me obedecéis, yo, si quieres leer en Deuteronomio, dice, yo os enviaré, yo. Y eso no es una metáfora. Yo os enviaré. ¿De acuerdo? Así que, pero es espectacular lo que vemos, porque estamos hablando de que es como si toda España, como si toda Colombia, como si todo Ecuador,
como si toda Rumanía, como si toda Nicaragua, como si toda Argentina, como si todo un país entero se leyera la Biblia y dijera amén a eso, y amén a eso, y amén a eso. Dice un comentarista lo siguiente, un expositor bíblico: la historia proporciona pocas escenas tan impresionantes como la de una nación aceptando solemnemente la ley de Dios como regla de vida y condición para su prosperidad. Toda una nación diciendo amén. Toda una nación comprometiéndose. Dice que estaban todos. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes. El arca representando la presencia de Dios. Y ellos diciendo amén. Imaginaos que fuera así con todo nuestro país. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y somos tu pueblo. Venimos con hambre y sed de ti, Señor. Y el único que puede saciarnos eres tú, Dios mío. En mí no hay fuerza, Señor, y en mí no hay sabiduría. Pero tú eres nuestra roca fuerte, y tú eres Dios de sabiduría, tú eres el omnisciente. Conoce lo que necesitamos esta tarde. Dánoslo para gloria y honra de tu nombre. Y permíteme, Señor, que tú, Señor, obre a través de mi Padre, para que puedas bendecir a tu pueblo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Henry ha dado unas pinceladas de lo que fue el retiro de matrimonio, pero por mucho que nosotros digamos, si tú no has estado, no lo sabes. Eso es lo que ocurre con Cristo. Da igual lo que yo te diga, ¿entiendes? Hasta que tú no lo conozcas, no vas a flipar con él. Yo te podré hablar de él, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de su poder, de su justicia, de su santidad. Pero hasta que tú no lo tengas en tu vida, hasta que tú no te arrepientas, hasta que tú no aceptes como Señor y Salvador de tu vida, no vas a comprender verdaderamente quién es Él. Porque Él ha diseñado una vida para cada uno de nosotros. Nosotros hemos aprendido en el retiro de matrimonio que ha sido un auténtico regalazo de parte del Señor. El retiro de matrimonio ha sido una auténtica, espérate que le dé la pausa necesaria, pasada. Y lo mejor no fue el buffet libre. Que algunos hermanos tuvieron que luchar contra la avaricia y el dominio propio. Estuvieron a punto de pecar, comiéndose más de 2,5 kilos de marisco, sentados en la mesa ahí tranquilamente. Lo mejor fue lo que aprendimos. Lo demás fue lo que el Señor nos dio de suplemento, pero donde disfrutamos de verdad, donde de verdad nos gozamos y nos alegramos, nuestra fiesta auténtica fue su palabra. Y fue increíble. Pero por mucho que yo te lo cuente, y por mucho que yo te diga, y por muchos adjetivos que le pongamos, solamente los que estuvimos allí pudimos vivirlo de esa manera. ¿Qué era la ley para el pueblo de Israel? ¿Qué es la palabra de Dios para ti y para mí? Porque lo que descubrimos, aprendimos y se nos enseñó y nos gozamos es que el matrimonio fue diseñado por Dios con un propósito. El matrimonio no es, hermanos, creación del hombre, no es idea del ser humano, sino que el matrimonio responde a un diseño divino con un propósito divino para gloria y honra de nuestro Dios. Aprendimos eso. ¿Qué era la ley para Israel?
lo que acabamos de leer. La ley era mucho más que una determinada lista de mandamientos, reglas y normas que había que cumplir. A veces vemos las palabras del Señor como de esa manera. Y no terminamos de entender lo que estamos haciendo, hermanos. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y pensamos que son unas normas, pensamos que son unas leyes, pensamos que son unos decretos, que son una ordenanza, pensamos que hay que cumplir esto para que nos vaya bien, que para que la vida nos sonría tenemos que obedecer. Y lo vemos así, como normas que cumplir para que ocurra algo bueno en nuestra vida, o normas que no hay que dejar de cumplir para que no nos ocurra algo malo en nuestra vida. Pero la ley era mucho más que eso. Repito, la ley no era simplemente mandamientos, reglas y normas. Cuando Moisés reúne a todo el pueblo, antes de comenzar la conquista, y le repite todo lo que Dios ya le había transmitido años atrás en el Sinaí, está dándoles una manera de vivir. Te lo voy a repetir. Lo que Moisés les está dando, lo que Dios les está dando por mano de su siervo Moisés, todos estos mandamientos, todos estos decretos, todos estos estatutos, todas estas leyes, ordenanzas, es más que todo eso. Les está dando una manera de vivir. ¿Qué es para ti la Biblia? Está dando una manera de entender la vida, de pensar. Dios no solamente les habla o les había dicho esto está bien y esto está mal, sino que además les había dicho cómo relacionarse con Él y cómo relacionarse con su prójimo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento es la manera en que el pueblo se relacionaba con Dios. También, repito, la forma de relacionarse con su prójimo, cómo resolver los conflictos entre ellos, qué hacer en caso de que alguien matara a otro de forma involuntaria, cuál era la pena para el que no obedeciese los mandamientos, cuándo dejar que la tierra reposase, ser cultivada, qué hacer cuando te endeudaba, cómo devolver la heredad al que seguía endeudado y no podía haberle rescatado. Para eso estaba el año del jubileo. Cómo tratar a los extranjeros incluso. ¿Con quién se tenían que casar? ¿Cuál era su fiesta? ¿El porqué de esa fiesta? ¿Y cómo celebrarla? ¿Cuál era su día de descanso? ¿Cómo educar a sus hijos? Todo eso y mucho más. Dios no le estaba dando simples normas. Les estaba diseñando una vida. Les estaba diseñando una vida. Hemos aprendido en el retiro que si queremos matrimonios felices, no que no vayan a tener problemas, sino felices, tienes que entender quién lo diseñó y para qué lo diseñó. Si queremos matrimonios que cuando digamos sí quiero, esto sea hasta la muerte, y que no nos matemos los unos a los otros, tenemos que entender quién lo diseñó y para qué lo diseñó. Y lo que Dios le está dando al pueblo de Israel en el monte Ebal y Gerizim, lo que le dio antes en el monte Sinaí, y tristemente tuvieron que pasar los 40 años en el desierto, lo que Moisés le vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio, incluidos los 10 mandamientos y todo lo demás, es una manera de vivir. Lo que les estaba diciendo es lo que todo ser humano anhela. ¿Qué es lo que quiere ser todo ser humano? Feliz. Y si tú dices, a mí me debo ser feliz, eso es mentira. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy quiero ser un desgraciado. Nadie.
Nadie se levanta por nada diciendo, a ver si hoy alguien me fastidia. A ver si me va todo mal. A ver si lloro más que una magdalena. A ver si me parten la cara. A ver si me revientan el coche. Nadie que esté cuerdo se levanta así. Y todos los que estamos aquí, todos sin excepción, queremos ser felices. Todos, sin excepción. Y lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era eso, la manera de ser felices. Es imposible ser feliz sin Cristo. Tendrán momentos de diversión, momentos que llamará felicidad, momentos de alegría, pero sin Cristo es imposible ser totalmente feliz. Sin la Escritura es imposible conocer cómo ser feliz. Y nuestra felicidad es Él. Es Cristo. Hermano, nosotros hoy en día ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. No sacrificamos corderos, ni dejamos la tierra sin cultivar durante un año, que hay sitios que lo hacen, creo que lo llaman el barbecho, ¿no? Sí. La dejan sin cultivar, todavía se hace eso, fíjate. Pero ahora nosotros no corremos de refugio cuando matamos a alguien voluntariamente, ¿no? Estamos ahí con el pico, se nos escapa, se lo clavamos a alguien y decimos, bueno, me voy de Alacua a Puerto Sagunto a correr, que es la ciudad de refugio. No, no hacemos nada de eso ahora. Hay muchas cosas que fueron solamente para Israel y para ese tiempo. Pero hay muchas otras cosas que aún siguen siendo ley para nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Nosotros estamos ahora bajo un nuevo pacto. El de la gracia. El pacto hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros seguimos estando bajo la ley de la libertad que tenemos en Cristo. Y al igual que Israel recibe una vida diseñada por Dios por medio de la ley, así nosotros hemos recibido, hermanos, una vida al haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo para vivir según la santa y soberana voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tenemos una vida diseñada por Dios en Cristo nuestro Señor. Me pregunta si yo quiero que esa vida sea diseñada por el Señor o simplemente que me ayude. Esa es la pregunta. Si yo quiero que esa vida sea realmente diseñada por el Señor. Lo que le estaba dando Dios a su pueblo a través de Moisés era una constitución. Así vais a vivir. Porque así seréis felices. Vosotros y vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos. Y para ello, para que nosotros abracemos eso, para que abracemos esa vida diseñada por Dios para nosotros, en Cristo Jesús, tenemos que tener claras ciertas cosas. La primera es que tengo que tener claro un sentido de pertenencia. Tengo que tener claro a quién pertenezco. Mira, en Egipto Israel era esclavo. Estaban bajo el dominio de Faraón y lo que Faraón dijera era ley para ellos. Ellos no decidían cuándo iban a descansar. Quien decidía si descansaban o no era Faraón. Quien decidía lo que tenían que trabajar y el tiempo que tenían que trabajar y dónde tenían que vivir y lo que incluso tenían que comer, eso era Faraón. El libro de Éxodo nos dice que los egipcios pusieron al israelita bajo dura servidumbre. Dice el texto, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Por qué? Porque estaban bajo el capricho de un hombre que era Faraón.
Y lo que dijera Faraón era ley para ellos. Faraón le había diseñado la vida. Porque a veces nosotros pensamos que solamente hacían ladrillos, ¿no? Mira lo que dice el texto, y en toda la labor del campo. No hacían solamente ladrillos. Hacían un montón de cosas, eran los esclavos del pueblo egipcio. Y el faraón le había diseñado una vida. La vida de Israel en ese tiempo estaba diseñada por un hombre, según los caprichos de un hombre y las necesidades de un hombre. Pero es que nosotros a veces hacemos esto con nuestra propia vida. Según mis caprichos, según mis deseos, según mis necesidades, según lo que me gusta y lo que no me gusta. Si me cae mejor o no. Entonces al final quien manda, quien es Señor, no es Dios, es un hombre. Nosotros mismos. Los capitanes de nuestro barco. Si Faraón consideraba que Israel era un peligro para ellos, entonces ¿qué? Bueno, mira, los israelitas se están produciendo de una manera increíble. No paran de tener hijos, no paran de tener hijos, no paran de tener hijos, y estos están creciendo, 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 se están multiplicando, 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 y cualquier día son más que nosotros. Y esto es un peligro. ¿Y qué ordena Faraón, rey de Egipto? ¿Vamos a matar a quién? A todo que nazca varón. ¿Os dais cuenta? Se acabó. Ahí tenemos Israel bajo el capricho de un hombre. Y todos aquellos que en algún tiempo de nuestras vidas o de vuestras vidas habéis vivido, yo gracias al Señor no he tenido, yo nací bajo una dictadura, pero no viví bajo una dictadura. Porque nací y al poco se murió el dictador. Pero todos los que han vivido y viven a día de hoy bajo una dictadura, vivís bajo los caprichos de un hombre. Y muchos hermanos nuestros que sufren persecución, guardados por el Señor, se ven sacudidos por los caprichos de impíos, pero el Señor tiene control de todo. Israel bajo los caprichos de un hombre. Así que hay que matar a todo varón. A todo el que nazca varón, pues lo matamos. Y así nos curamos en salud. Pero ahora están aquí, frente a la tierra prometida. Y todo eso quedó atrás. Quedó atrás. Dios ha llevado a su pueblo hasta la tierra prometida y les recuerda a quién pertenece. Dice el texto, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 27:9. La historia de Israel es la historia de un pueblo creado por Dios y para Dios. La historia de un pueblo creado por Dios y para Dios. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Eso es tener un sentido de pertenencia. Eso no andar como pollo descabezado sin saber ni a dónde ir, ni qué hacer, ni a quién pertenezco, ni de dónde soy. Un pueblo que pertenece a Jehová, Dios. Cuando yo era más joven, no cuando era joven, sino cuando era más joven, las palabras son importantes, ¿ves qué importancia tiene las palabras? Seguro que alguno de vosotros lo conocéis. Había una canción que se hizo muy famosa y que preguntaba, ¿y tú de quién eres? Y el otro respondía, de Marujita. ¿Conocieron esa canción? ¿Verdad? David sí la conoce. Así que, y esa canción se hizo un montón de famosa. ¿Y tú de quién eres? De Marujita, dije yo a la vieja. Bueno, yo sigo. Así que, si yo te pregunto esto en esta tarde, si yo te hiciera esta pregunta, ¿tú qué me contestarías? ¿Tú de quién eres?
no de quién crees que eres, sino de quién eres. Porque el Señor un día dirá, yo no te conozco. No es quien crees tú que eres, sino si tienes certeza de quién eres. Tú no eres hijo de Dios por venir a la iglesia. Si luego vives como te da la gana. Te está engañando a ti mismo. Y el día en que nos veamos con el Señor, como escuchemos, yo no te conozco, ese va a ser el peor día de nuestra vida. El peor. Así que la pregunta no es si yo creo quién soy, sino si realmente sabes a quién le pertenece. La Biblia lo responde así. Aquellos que son hijos de Dios, la Biblia les dice esto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. ¿Por qué dice la Biblia que somos del Señor? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ah, pero el cuerpo no es mío. No. Entonces yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. No. Ah, entonces yo no puedo poner en el cuerpo lo que yo quiera. No. Hombre, eso no es legalismo, no. Eso es bíblico. No es legalismo. Es bíblico. Y no confundamos el legalismo con lo bíblico, ni el libertinaje con la gracia. Que nos encanta jugar con esas palabras para hacer al final lo que nos dé a nosotros la gana. No, eso es bíblico. Nuestros cuerpos no son nuestros y nuestro espíritu le pertenece a Él. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 6:20. Que hemos sido comprados, alguien ha pagado por nosotros. Esto es mío. Esto es mío. Y yo le digo a Dani, toma, te lo dejo. Pero no es suyo, es mío. ¿Sabes por qué es mío? Porque lo he pagado yo. Claro. Lo he pagado yo y esto es mío. Yo tengo el derecho, ¿de acuerdo? Y la autoridad de darle esto a quien yo quiera. Y si lo quiero tirar, lo tiro. Si lo quiero romper, lo rompo. Y luego me dirá, ¿pero qué estás tirando la gafa? Y como es mío, hago con esto lo que yo quiera. ¿Entiende el derecho de propiedad? Ahora, yo no puedo hacer eso con el reloj de Dani. Yo no cojo el reloj de Dani, lo tiro y lo piso. Me va a decir, hombre, pastor, digo, no, Dani, es que es mío, pero ¿yo de qué? Yo soy de Él. Porque me compró. A precio de su sangre. De su sangre. Me redimió. Estaba esclavo en Egipto, en esta ocasión estaba esclavo del pecado, porque Egipto simboliza el pecado. Estaba en la tierra de esclavitud, que es el pecado, sin tener libertad alguna, al capricho del pecado, esclavizado por el pecado, tendiendo siempre a hacer lo malo, sin libertad posible para decidir si peco o no peco, porque al final siempre voy a pecar porque estaba esclavo, hasta que Cristo vino y pagó. Y como pagó, soy suyo. Suyo. Y me libertó de la esclavitud del pecado y me hizo libre no para mí, me hizo libre para Él.
Hay una factura en forma de cruz, a donde todos tenemos que mirar. Él ha pagado. Él tiene la autoridad de hacer conmigo lo que le dé la gana. Todo el derecho, toda la autoridad, toda la potestad, todo el dominio de llamarme de aquí a 5 minutos a su presencia si quiere. Y no me va a pedir permiso ni me tiene por qué pedir permiso. Porque soy suyo. Y me compró para que le disfrutara. No me compró para fastidiarme. Me compró para mi felicidad, mi gozo y esperanza de vida eterna. Para disfrutarlo y ser una auténtica pasada, vivir en Él. Con pruebas, con aflicciones, con enfermedades, con lloros, con lágrimas, con caídas, pero con gozo. Suyo soy. Así que, esto de que yo decido, ¿dónde lo ves tú eso en la Biblia? Él pagó por mí. Y Él se puso en mi lugar. Cuando yo y tú, por lo que los hayáis hecho, confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, confesé que era mi Señor y Salvador. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para ser qué? ¿Ayudador? ¿Para ser qué? ¿El banco de donde yo saco lo que yo quiero? ¿Para ser qué? ¿Sanador? ¿Para ser qué? Para ser Señor. Señor. Para eso. Para eso murió y resucitó y volvió a vivir. Claro que Él es mi sanador. Claro que Él es mi ayudador. Pero por encima de eso, Él es mi Señor. El que manda, el que decide, el que marca el camino, el que guía, el que ordena, el que me cuida, el que me levanta, el que me consuela, el que me perdona. Pero es el Señor. Con el que puedo hablar todos los días, pero es el Señor. Y esto no tenemos que olvidar. Sí, Él es mi amigo, hemos cantado, pero Él es mi Señor. Y como nos quitemos, como nos confundamos, quitamos esto de nuestra cabeza, hermano, y de nuestro corazón, nos va a ir muy mal. Muy mal. Porque yo puedo entrar confiadamente delante del trono de la gracia, pero estoy delante de un trono. Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que tenemos un sentido de pertenencia. Si yo quiero que Dios me diseñe la vida, lo primero que tengo que entender es a quién pertenezco, y pertenezco a Él. Lo segundo es que tengo que tener una identidad clara y definida. Si pertenecemos al Señor, si hemos nacido de nuevo, entonces la Escritura nos dice que tenemos un privilegio maravilloso. Nosotros tenemos un privilegio maravilloso que no tienen los que no han conocido al Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, hijo de Dios. ¿Quién nos da esta potestad? A aquel que le pertenecemos. A los que creen en su nombre. A esto le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos hijos
hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Eso no lo dice la Escritura. No. La Escritura no dice que todos somos hijos de Dios. La Escritura dice que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso sí dice la Escritura. Que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero que yo no soy más bueno que Dios, ¿eh? Que porque yo diga que todos somos hijos de Dios, no soy más bueno de Dios, más bueno que Dios. Que porque yo diga que todos somos hijos de Dios, no por eso Dios es más amor. Que no. Que somos hijos de Dios los que Él le ha dado potestad de ser llamados así. Y estos son los que creen en su nombre. A estos yo le he dado esa potestad. Y nosotros tenemos que tener una, hermanos, identidad clara y definida. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú qué eres? Yo soy hijo de Dios. Antes que cualquier otra cosa. Antes que la cultura. No, mira, pastor, que mi cultura, me da igual tu cultura. Pero es que mi cultura, nosotros no nos casamos. Bien, pues tú eres un pecador. Pero es que en mi país nosotros tenemos por costumbre. Bien, pues tienes que aprender que Dios dice que tienes que hacer un pacto y que te unas con tu esposo y con tu esposa. Que no es matrimonio si no estás casado. Que es fornicación. Eso es. En la China, en Japón, en Ecuador, en Bolivia, en Singapur, en Mozambique y en Marte si lo colonizamos. Donde sea. Si no hay un pacto delante de Dios con testigos, delante de un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Eso es matrimonio. Eso. Porque tenemos una identidad clara y definida. Y da igual de dónde venga. Y da igual la cultura, con todo el respeto de cada cultura. Todas las culturas son respetables y ninguna cultura está por encima de la palabra de Dios. Ninguna. Absolutamente ninguna. Así que eso es lo que somos, hijos de Dios. Hijos de Dios cordobeses, ore. Hijo de Dios jiennense, venga, ore también. Hijo de Dios argentino, danos paciencia, Señor. Hijo de Dios colombiano, trae los cafés. Hijos de Dios. Por encima de nacionalidad, hermano. Porque nosotros somos peregrinos. Y nosotros, hermanos, vamos camino a casa. No me voy a cansar de predicar esto y de decirlo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestro hogar está en los cielos. Así que, hermano, déjate de pelearte de si soy mejor que este que es colombiano, o aquel que es español, o el otro que es nicaragüense, o aquel que es ruso, o aquel que es argentino, o no sé qué o no sé cuánto. Que no, que somos ciudadanos del cielo. Y por encima de todo somos hijos de Dios, que le pertenecemos al que Él pagó por nosotros, que nos limpió con su bendita sangre. Luego tendrá la suerte de ser cordobés, pero da igual. Mira, esa es nuestra identidad. Sentido de pertenencia, una identidad clara y definida, y una manera de vivir, de pensar y de ser distinta a los demás. Distinta a los demás. ¿Para qué? ¿Para ser mejores? No. ¿Para qué? ¿Para que nos den palmaditas? No. ¿Para qué? ¿Para hacernos notar? No. ¿Para qué? Para honrar a nuestro Dios y para ser luz y sal. Para alumbrar como luminares en un mundo que está en tinieblas y que necesita ver a un pueblo que es santo. No que es listo y que canta bien, sino que es santo. A nosotros, hermanos, entenderme esto a Ruth y a mí, lo que más nos importa como pastores de esta congregación es que vosotros podáis crecer en santificación y disfrutar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No queremos personas que canten aquí bien, pero queremos personas santificadas. ¿Entendemos eso? Me da igual lo bien que toquéis la guitarra, me da igual lo bien que cantéis, me da igual el conocimiento que tengamos de un montón de cosas, me da igual los títulos,
necesitamos como congregación. Eso. No necesitamos pastores con título. ¿Entenderme? No necesitamos pastores que sepan hebreo, que sepan griego, que sepan arameo, que sepan sumerio, que sepan los jeroglíficos, que sepan todo el mundo. Lo que necesitamos son pastores santificados. Eso necesitamos. Y por supuesto que estén preparados. Claro, pero primero hay que ser y luego hacer. Eso. Y los seminarios no te santifican. El que santifica es Cristo. ¿Entendéis? Eso necesitamos. Y luego, claro, luego si Dios llama, nos vamos a ir preparados. Y crecemos en santificación. Y seguimos creciendo en santificación. Y nos caemos y pedimos perdón al Señor y nos levantamos. Pero nuestro fruto es la santificación. Me da igual lo que tú pienses. Yo tengo que pensar lo que Dios me dice que piense. Y alguien te dirá, el listo de turno, te dirá, como borrego. No. Con todo mi respeto, el borrego correcto. A mí el Señor me liberó de aquí y de aquí. Y me dio entendimiento y luz para saber dónde está mi gozo y mi alegría. Y ese es Cristo. Así que sí, si Cristo me dice por aquí, por ahí, y si me dice por ahí, por ahí, y si me dice por ahí, por ahí, Él es el buen pastor. Y yo soy su oveja. El pastor es Él. Y me guía a buenos pastos. Siempre. Siempre. Y si me tiene que dar por callar, me vale. Claro, porque es el buen pastor. Claro que sí. Pertenecemos a un pueblo santo y somos hijos de un Padre que es santo, santo, santo. Y que nos ha dicho esto, y esto no es una opción, ni es un consejo, es una orden. Mira, Emily es buena. Para algunas cosas es muy buena, por lo menos para mí fue muy buena. Aquí no se discutía la orden, se obedecía. Aprende a respetar la autoridad. También tienes que tener conocimiento. El sargento te dice que le trae un tiro ahí, tenía un sargento, aquí no. Pero entender, nos cuesta obedecer, hermano, nos cuesta respetar a la autoridad. Nos cuesta, hermano, un mundo. Un mundo. Cuando obedecer es nuestra alegría. Obedecer es nuestra bendición. Sobre el monte Ebal, sobre el monte Gerizim. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. El mandato de Dios, la orden del capitán, la orden del general, del rey de reyes, del señor de señores, del creador del cielo y de la tierra, de Dios todopoderoso es esta, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos cuando vayáis al culto. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo cuando vayáis al culto. Amén. Amén. No, amén, no. Así de fácil no las comemos. Amén, no. Porque esta es la versión, yo me la acabo de inventar. Amén, no. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿Sabe lo que implica eso? Todo. En el trabajo, santo. En las relaciones sexuales con mi esposa y mi esposo, santo. En la educación a los hijos, santo. En las discusiones, santo. Cuando voy a comprar el pan, santo.
Cuando trato con la autoridad, santo. Cuando estoy en el instituto, cuando estoy en la universidad, santo. En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a uno y tenemos una identidad. Y como a quien le pertenecemos es santo, y somos hijos del santo, nosotros tenemos que ser santos. Y no como lo que ha hecho el Papa hace poco, que salió en el telediario. A 7 franciscanos españoles lo he hecho santo. Venga, a levarlo al altar. No. Mirad. Sino como aquel que es santo, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Cómo tengo que ser yo? Como mi Padre. Santo. Él es mi ejemplo. Cristo es mi ejemplo. Y esto no es negociable. Esto no es una opción. Esto es un mandato. Y aquí, hermanos, tenemos que remangarnos y meter brazos y esforzarnos, porque hay uno que no quiere que seamos santos. Hay uno que no quiere que imitemos a Cristo, hay uno que nos quiere destrozar la vida. Y ese es Satanás. Y esta no quiere ser santa. Esta quiere hacer lo que le agrada. Y por eso la tengo que mortificar. Si esa palabra antigua es muy buena. Mortificar la carne, la tengo que mortificar, la tengo que matar. Y esto sí es una metáfora, ¿eh? No te vayas ahora mismo a pegar con una esquina y... O te lees la puerta de la iglesia pegándote puñalada. Pastor, ¿qué esto mata la carne? No, hijo mío, eso es suicidarte. ¿Entendéis? Y eso sí es una metáfora. No el infierno, eso. El que tiene oídos que oiga. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos que mortificar la carne porque esta no quiere. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesito que ser santo, hermano. Y no nos dice ser santo solo en la iglesia, sino en toda vuestra manera de vivir. Así que, mira, tengo que seleccionar muy bien la música que escucho. Mira, ser santo no es que no escuches música. Ser santo no es que no veas televisión, porque eso es el legalismo. Mira, no veas televisión, que eso te contamina. No tengo que saber qué voy a ver en la televisión, porque soy santo. Y estoy llamado a ser santo. No se trata de no escuchar música, pero sí seleccionar muy bien la música que escucho. No se trata de no ir al cine, pero seleccionar muy bien la película que voy a ver. Y claro que lo tengo que hacer. Claro que sí. Yo no debo de escuchar una música porque la escuche todo el mundo. O porque esté de moda. O porque lo haya escrito este cantante u otro cantante. O porque tenga ritmo. Yo tengo que saber lo que dice. Porque lo mismo estoy deshonrando a Dios. Yo tengo que saber lo que dice esa música. Y tengo que saber lo que dice esa letra. Y esto no es legalismo, esto es preocuparme. Porque la Escritura, hermano, la Escritura nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa. Por eso yo no como brócoli, porque eso no es santo, hermano. No, eso es broma, ¿eh? Algunos lo tomáis en serio. Todo, hermano, todo. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de pertenencia. Porque tenemos una identidad clara. Porque tenemos un llamado divino y precioso, que es ser santo como Dios es santo. Porque es nuestro bien, porque es nuestra bendición, porque Dios nos está diseñando una vida para que disfrutemos y seamos felices, no para fastidiarnos. Y esa vida es una vida de santidad. Esa es nuestra felicidad, una vida de santidad. ¿Tú has visto al hijo triste?
obedecer al Padre? Y ahora me dirá, sí, cuando dijo si es posible pasar de esta copa. O cuando dijo al discípulo, mi alma está angustiada. ¿Pero tú crees que él estaba triste por la obediencia? No. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios Padre? Este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. En él me gozo y me alegro. Porque el Hijo siempre alegró el corazón del Padre y siempre alegra el corazón del Padre. Y el Padre siempre alegra el corazón del Hijo. Y el Espíritu Santo alegra el corazón del Hijo y del Padre. Y nosotros, hermanos, tenemos que alegrar el corazón de Dios Padre, de nuestro Padre, de nuestro Padre. Le tenemos que alegrar el corazón. Pero no le tenemos que alegrar el corazón porque lo necesite, sino porque alegrándole a él el corazón, el nuestro se desborda en gozo. ¡Qué bueno es Dios! La danza de la Trinidad, ¿os suena? Él no necesita que nosotros le alegremos. Él ya vive en un eterno y perpetuo gozo, alegría, satisfacción, júbilo, fiesta. Pero nosotros sí necesitamos alegrar su corazón. Porque cuando, repito, alegramos su corazón, el nuestro está en la alegría. Una vida diseñada por Dios, lo que tú y yo necesitamos. Eso. Así que, claro que tengo que tener cuidado con la ropa que me pongo. No visto según la marca, o la moda, o lo que viste la mayoría, sino con decoro, pudor y modestia. Como Pablo le dice a Timoteo que vista a las mujeres de la iglesia y los hombres también. Tengo que tener cuidado con el vocabulario que uso. Claro, porque la Escritura me dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice Efesios 2. Tengo que tener cuidado con lo que me he visto, tengo que tener cuidado cómo hablo, tengo que saber cuándo las cosas son broma y cuándo son serias. Tengo que saberlo. Tengo que pensarlo muy bien y decidir en obediencia con quién voy a salir. Es decir, con quién voy a tener una relación de noviazgo y casarme, porque no te una yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice 2 Corintios 6:14, incluso si es creyente tengo que preguntarle a Dios, lo tengo que tener muy claro con quién voy a compartir el resto de mi vida. No es para ver si sale bien, es para el resto de la vida. Cuando soy creyente tengo que preguntarle al Señor, tengo que tener claro, clarito y dejarlo aconsejar, claro que sí. Tengo que tener mucho cuidado de lo que hago con mi cuerpo. Yo no puedo decir este cuerpo es mío, dale a tu cuerpo alegría Macarena, o el cuerpo mío yo decido, ¿no? Como grita la que está a favor del aborto. Es mi cuerpo, yo decido, no es tu cuerpo. Es primero que no es tuyo, que es el suyo. Y segundo que tú lo decides. Porque tú no creas vida. La vida la crea Dios. Y si las mujeres pueden engendrar y los hombres, es porque Dios los creó así. Así que yo lo decido. No decido. No hago lo que me da la gana con mi cuerpo. No me dibujo en el cuerpo lo que me da la gana. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tengo que tener mucho cuidado con lo que pienso. Y mi forma de pensar con respecto a esto o aquello. Un determinado pensamiento me lleva a una determinada actitud, me lleva a una determinada forma de actuar. Los pensamientos se traducen en acciones. Tengo que tener cuidado con lo que pienso. Como hijos de Dios no podemos dejarnos arrastrar por ningún tipo de ideología, sea del tipo que sea. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Dice Romanos 12:1. Y como Pablo hacía, hermanos, nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Todo pensamiento cautivo a Cristo. Incluso debo de oponerme a todo aquello que deshonra a Dios. Yo me tengo que oponer a todo lo que deshonre a Dios y a todo lo que Dios aborrece y que es pecado. A todo eso yo me tengo que oponer. No solamente decir está mal, sino oponerme a ello. Mira, la Escritura dice, someterse toda persona a la autoridad de superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dice Romanos 13:1. Ahora bien, en el mismo instante en que las leyes de determinado gobierno se oponen y están en conflicto con la palabra de Dios, entonces este menda lerenda se declara en rebeldía. Y me da igual lo que diga el gobierno. Me da igual. Yo me declaro en rebeldía. No hay ley humana ninguna que esté por encima de la palabra de Dios. No hay autoridad humana alguna que esté por encima del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Y yo me declaro en rebeldía y no obedezco. Mientras tanto, a toda autoridad hay que obedecer. Ese es el mandamiento de Dios. Sométase a toda autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero si eso está en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, yo me declaro en rebeldía. Claro que sí. Y me niego a la obediencia, porque tengo una constitución que es más sabia, más poderosa y con mayor autoridad que cualquier ley, mandato, decreto, ordenanza de cualquier gobierno o reino de la tierra pueda tener. Y esa es la palabra de Dios. Es más sabia, es más poderosa y con mayor autoridad. Eso es más la palabra de Dios. Esta es la constitución que nosotros tenemos. Este es el diseño de vida para nosotros. Así que esa palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es infinitamente superior en sabiduría, poder y autoridad. Dios, hermano, Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, es infinitamente superior en sabiduría, poder y autoridad a todos los presidentes, ministros, gobernantes, autoridades y reyes de este mundo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y es necesario obedecer ante a Dios, tan solo. Eso es lo que le dijeron los apóstoles. No hemos dicho que no prediquéis. No os hemos dicho que no anunciéis el Evangelio. No os hemos dicho que no habléis de Cristo. No os hemos dicho que no anunciéis este nombre. Permítame decirte una cosita. Es necesario obedecer ante a Dios que a los hombres. ¿Lo tienes claro? Sí, pues hasta aquí vamos. Ya hemos terminado de hablar. ¿Se acabó? ¿Me quieren meter otra vez en la cárcel? Me meten. ¿Me quieres tirar al horno de fuego? Me tira. Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, que sepa, oh rey, que yo no me he puesto delante de más. Que esto es lo que le hicieron los amigos de Daniel a Nabucodonosor. ¿Se acabó? Punto. A mí dame la cumbre. Porque yo sé quién soy. Y ya está, hermanos. Mira, todos estos versículos que hemos mencionado, así, rápidamente, porque creo que vaya a desmayar. Así rápidamente. Mira, estos versículos nos dicen cómo vestir. ¿Sí? Luego lo lees detenidamente. Nos dicen cómo vestir, cómo pensar, cómo hablar, con quién debemos casarnos, cómo relacionarnos con las autoridades y otros muchos versículos que nos hablan de cómo trabajar, de cómo tratar a nuestros jefes o si eres jefe de cómo tratar a los empleados, de qué es lo que realmente debemos preocuparnos,
cómo tratar a mi prójimo, que debe ser lo primero y importante en mi vida, cómo manejar el estrés y la angustia. ¿Te das cuenta que la Escritura nos habla de todas esas cosas? Porque va a buscar fuera de lo que ya tiene aquí. Es que el pedagogo, psicólogo, que tiene un máster, me ha dicho que no disciplina a mi hijo, vaya que le rompa el alma. Hombre, me lo ha dicho el psicólogo pedagogo que tiene un máster. ¿Ah? Bueno, mira, te voy a decir un pequeñito detalle, solamente un detallito. No tiene un máster, pero es quien creó el alma del ser humano. Lo mismo algo sabe. Lo mismo algo entiende de cómo educar a los hijos. Lo mismo Dios Padre entiende algo de cómo educar a los niños porque Él creó todo lo que respira. Lo mismo un poquito sabe. La vara bendice al hijo. Ah, no, pero el psicólogo ha dicho que... Vale, entonces tú no te estás enterando de nada de lo que te estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Que el consejero matrimonial lo que a mí me ha dicho es que nos demos libertad. Que nos demos libertad. No, mira, espérate, lo mismo Dios sabe, tiene un poquito de idea. Como Él diseñó el matrimonio, lo mismo sabe algo. Mi amada es mía. Y yo soy suyo. Mi amada es mía. Y yo soy suyo. Lo mismo Él sabe algo de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces aquí, hermano? Porque si todos estos versículos nos hablan de todas estas cosas y de muchas otras cosas más, nos habla la Escritura. Y todo tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo quiere Él que vivamos. Así que al igual que ocurriera con Israel, Dios también nos ha diseñado nuestra vida. Pero por medio de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hay que creerse. ¿Veis? Hay que creerse. Porque si no, entonces, vale, Señor. Bueno, lo de Señor es como ya estoy acostumbrado a decírtelo. Tú ayúdame, pero ya me diseño yo mi camino. Lo que yo quiero es que tú estés ayudándome. Y cuando yo caiga, tú levántame. Y tú dame lo que yo provea, pero aquí no te metas. Que aquí tengo al psicólogo, aquí tengo al máster, aquí tengo al profesional y aquí tengo al otro. Tú ahí no. Yo tengo ya mi opinión, Señor. Tú ahí no te metas. Pero no me sueltes, no me dejes. Dame todo lo que necesito, ayúdame. Alegra mi corazón, cumple mi sueño. Entonces, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y como iglesia también, hermano. Y como iglesia también. No somos iglesia como nosotros queramos. No somos iglesia como la web diga. No somos iglesia como el pastor diga. Somos iglesia como la Biblia diga. Y dice, así tenemos que ser iglesia. Como Dios ha dicho que será. Ni más ni menos. Pero hay que creérselo. Tenemos que creer lo que Dios dice aquí. ¿Acordáis el versículo que vimos hace 2 semanas? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Os lo voy a repetir. ¿Quién diera que tuviese en tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Para que les fuera bien para siempre. Así que si Dios me dice
aunque el mundo diga lo contrario, que la vara ayuda, yo tengo que creerme. Y si me dice que no me case el yugo desigual, yo tengo que creérmelo. Y si me dice que mejor es dar que recibir, yo tengo que creérmelo. Porque si no, hermanos, voy a creer que soy lo que no soy. Y a lo mejor escucho, yo no te conozco. O este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, hermano, hay que hacer los cambios necesarios. Tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para ajustarnos a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Concluyo con esto: para gozo y alegría de tu alma, satisfacción de tu espíritu y alabanza de tu boca. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 47. Pedro predica su primer sermón. Y dice así, a partir del versículo 37. Al oír esto, al oír el mensaje de Pedro, lo que Pedro había predicado acerca de Cristo y quién era Cristo, y de cómo los profetas habían hablado acerca de él y lo que había ocurrido, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varón hermano, ¿qué haremos? Después de escuchar todo esto, después de habernos predicado el Evangelio, de decirnos quién es Cristo, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos creyeron. ¿Y qué tuvieron que hacer? Cambio. ¿Os dais cuenta? Claro, tuvieron que hacer cambio. Nos dijeron: nosotros nos arrepentimos y vivimos como antes. No. Nosotros nos arrepentimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hemos creído que esto es así. ¿Ahora qué hacemos? Ahora arrepentidos. Y bautizados. Y cambiar de vida. Hicieron cambio. Así que, hermano, si toca hacer cambio, hay que hacerlo. Todo lo que sea necesario. En la educación de los hijos, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la relación con el prójimo, en lo que haga falta. Porque tenemos un dueño y un Señor, pertenecemos a alguien, porque tenemos una identidad clara, porque se nos ha diseñado una vida y porque no nos pertenecemos nosotros mismos. Así que somos un pueblo santo, llamado a ser santo, porque tenemos un Dios que es santo, santo, santo. La pregunta es esta:
Tenemos dos opciones, hermano. Tenemos dos opciones. Que Cristo forme parte de nuestra vida o que Cristo sea Señor de nuestra vida. Tú decides. Que Cristo forme parte de tu vida o que sea Señor de tu vida. Y la diferencia es abismal. Que organices tu vida y Cristo está ahí para ayudarte, o que Cristo sea quien diseñe y guíe tu vida. Que tú le digas, estos son mis planes, ayúdame, o que tú le preguntes, dime tus planes para mí y ayúdame. ¿Qué cambios vamos a hacer, hermano? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Esos somos nosotros, hermanos. El pueblo escogido por Dios, heredad suya. Si somos esos, somos bienaventurados. Y si tenemos que hacer cambio, hagámoslo. Porque nuestra felicidad es vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros.